quedan 3 capítulos, menos de un mes, para terminar el segunda epístola de Corinto. Y algo que Dios ha puesto en mi corazón, si yo ya admiraba a Pablo, hoy lo admiro muchísimo más, porque Dios fue recordando cosas tan importantes que pueden pasar en nuestra vida. Y si os recordáis, la semana pasada cuando hablábamos del apóstol y de su carta y del capítulo 9, Pablo estaba lleno de gozo, porque por fin la iglesia de Corinto se dio cuenta que estaba equivocada y que se arrepintieron. Entonces en su corazón había gozo y pudo incluso hablar ahora de la ofrenda que aquellos hermanos iban a llevar para Jerusalén con los macedonios y que se habían propuesto, y qué maravilla, aquellos hermanos estaban sensibles. Y entonces nos deparamos con el capítulo 10, que es que un frenazo, ¿sí? Y Pablo vuelve a defenderse de las acusaciones. Ya no era la mayoría, pero era una minoría que a veces implacable contra la obra del Señor, estando en medio del pueblo de Dios. Y lo único que hace es desunir. Y de verdad que sí, gracias a Dios por Pablo, porque si fuera yo, quizás ya había, no sé, tirado la toalla. Pero qué gente más insensata, qué gente más estúpida, que no son capaces de oír a Dios, pero pueden ver y escuchar y hablar en voz del diablo. Vamos a ir al 2 de Corintios 10. El tono de la carta de Pablo cambia dramáticamente. Cuando regresa al tema, los retos a su autoridad de Corintio, aquí él va a regresar a ello. Una minoría siguió denigrándolo, diciendo que en sus cartas, él era súper estricto, pero que en persona, pues no tenía autoridad. Eso decían del apóstol Pablo. Los capítulos 10 al 3 es la respuesta de Pablo, 10 al 13, a esta crítica. Mirad, hermanos, nosotros como Pablos somos simples y frágiles humanos. Aquí no hay nadie que es superhombre o supermujer, ¿no? No hay mujer maravilla ni superhombre aquí. Por lo menos no veo ninguna capa ahí. Todos somos humanos. Todos somos humanos. Pablo también. Pero no necesitamos usar planes y métodos humanos para ganar nuestras batallas. Nunca utilice las armas del diablo para ganar batallas en esta tierra si eres hija o hijo de Dios. Ni mentira, ni cualquier otra cosa, porque te enredarás en las armas, perderás la batalla y serás avergonzado delante de Dios por no ser fiel. Segunda de Corintios 10:1, él dice así: y yo mismo, Pablo, os ruego por la mansedumbre y la benignidad de Cristo, yo que soy humilde cuando estoy delante de vosotros, pero osado para con vosotros cuando estoy ausente. Pablo habla como su propio abogado defensor ahora, confiando en su papel como apóstol del Señor y bajo la guía del Espíritu Santo. Su defensa comienza con un ruego. Él comienza apelando, él comienza rogando, y él va a rogar dos cosas tan importantes en nuestra vida como creyentes, hermanos. Él dice: os ruego por la mansedumbre, y en otra traducción nos dice, y por la ternura de Cristo. ¿Qué es la mansedumbre? Virtud que no se deja llevar por el enojo. Interesante. Es verdaderamente estar delante de Dios, permitiendo que Dios le guíe sin coger la justicia y ejercer la rabia por tu propia mano. Eso es la mansedumbre. Y la ternura es la capacidad de entender que aun cuando estés sufriendo grandes injusticias, el amor debe prevalecer ante la misma justicia humana.
Es aquella característica de Jesús que estando en la cruz, podía decir que le esparta un rayo, pero dijo: Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Ternura, ternura, ternura de nuestro Señor Jesucristo. Mateos 11:29, el propio Jesús va a decir lo siguiente: tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy y hallaréis. Para encontrar el descanso, uno tiene que ser como su maestro, tierno, manso, humilde. Colosenses 3:13, el propio apóstol Pablo va a decir así: soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Si alguno tiene queja contra otro, como Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Pablo deseaba desesperadamente, y eso es muy importante al leer porque está en el final de su epístola, y él desea desesperadamente conservar y promover la comprensión y la reconciliación de aquella iglesia, con él, entre ellos, con las demás iglesias. Nosotros somos llamados al ministerio de Cristo, que fue el ministerio de la reconciliación, de llevar al perdido hacia el Señor. Ese es nuestro llamado. Por eso, si estamos con Cristo, necesitamos tener claro que somos llamados a juntar y no a esparcir. Hubo varias acusaciones y yo voy a citar algunas de ellas. La primera, que esta minoría, hermanos, ahora en Corintios, seguían acusando, es que acusaban al apóstol Pablo de cobardía cuando presente y osadía cuando ausente. Tú eres un cobarde cuando está presente y cuando estás fuera escribiendo, tú eres muy osado. Qué terrible, pero era esta la acusación. Dice 2 de Corintios 10:2-3. Ruego pues que cuando esté presente no tenga que ser osado con la confianza con que me propongo proceder resueltamente contra algunos que nos consideran como si anduviéramos según la carne. Pues aunque andamos en la carne, no luchamos según la carne. El ataque dirigido a Pablo y a sus vulnerabilidades humanas incluían hasta, mirad, hermanos, eso es el colmo, pero así somos, hasta su apariencia. Decían que Pablo era feo. Yo no sé si Pablo era bonito o feo, pero lo que estaban diciendo, y hay un momento aquí que lo dicen claramente, es que tú no tienes apariencia de nada, eres un don nadie. Y una valorización desfavorable de sus habilidades de comunicación. No sabes comunicar, no sabes hablar. Cuando está con nosotros, es así. Cuando estás escribiendo, peor todavía. No sabes comunicar. Mirad, Pablo nunca afirmó ser un gran orador. Nunca vas a escuchar eso de su boca, ni de su pluma. Solo que él era mensajero de Dios. El apóstol le ruega a que corrijan sus caminos para no tener que ser él severo con ellos. Les asegura que están equivocados en acusarlo de no poder confrontarlos y tratar con ellos duramente por los males que están promoviendo. La acusación de que andaba según la carne contradecía totalmente la postura que había tomado. Pablo estaba buscando la reconciliación, el amor y la paz, el perdón entre los hermanos y los hermanos, diciendo eso de ellos, o algunos de ellos, ¿no? Pablo nunca dejó a los corintios en el bajo nivel espiritual en que los encontró. Los consoló, los desafió y constantemente los levantó hacia el nivel que Cristo deseaba para ellos como colaboradores de Dios. Mirad, es Pablo que dice en 1 de Corintios 3-9, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Él dice entonces, ciertamente todos andamos en la carne, pero afirmó, no milito según la carne. Y aquí hay una lección muy importante en nuestra vida. La lucha en el evangelio
no puede ser con armas carnales. No puede ser. Todo el tiempo que use armas carnales, vas a perder la batalla delante del Señor, porque estas no están en la armadura de Dios. Segunda de Corintios 10, 4 a 7, el apóstol Pablo dice, porque las armas de nuestra contienda no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, destruyendo especulaciones y todo razonamiento altivo que se levanta contra el conocimiento de Dios y poniendo todo pensamiento en cautiverio a la obediencia de Cristo y estando preparados para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea completa. Vosotros veis las cosas según la apariencia exterior. Si alguno tiene confianza en sí mismo de que es de Cristo, considere esto dentro de sí otra vez, que así como Él es de Cristo, también lo somos nosotros. Palabras grandes, palabras fuertes, pero palabras sumamente sabias. Una de las grandes lecciones de este capítulo es, como he dicho, todo creyente en Cristo no puede ni debe usar las armas de este mundo, porque ellas son armas que pertenecen al diablo, a Satanás. En Efesios capítulo 4, versículos 30 a 32, dice así, y no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios, por el cual fuiste sellado para el día de la redención. Sea quitado de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritos o gritería, maledicencia, así como toda malicia. Sed más bien amables unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, así como también Dios os perdonó en Cristo. Qué bueno sería si los pastores, predicadores y todos los creyentes de este siglo XXI pudiéramos usar eficazmente las mismas armas para derrumbar toda falsedad y moralidad que mantiene cautivo la humanidad. Necesitamos aprender en Dios a ser benignos, a ser bendición, a no usar las fuerzas del enemigo para conquistar nuestras propias victorias. La idea es derribar aquí, él dice a las armas del Espíritu, las armas que él usa, es aquella que derriba toda hostilidad por medio de vidas coherentes y por medio de la exposición de la palabra. Eso es algo que quisiera dejar para nosotros, porque Él está hablando que las armas del Señor trabajan con el entendimiento y muestran y iluminan en la verdad, no como si fueran robots nosotros, sino que Él nos muestra y nos guía hacia la verdad. Y aquí tengo una palabra también a aquellos que creen que son el Espíritu Santo en persona. ¿Qué quiero decir? Que a veces creen que tienen toda la verdad y pueden explicar toda la verdad a todo el mundo. No eres el Espíritu Santo. No subestime al Espíritu Santo. El Espíritu Santo, desde que está en su acción, en la obra de gracia y salvación, está salvando vidas en todos los lugares. No puedas ni siquiera imaginar, porque Él sigue haciendo su obra. Amén. Bien. Lo que necesitamos es estar llenos del Espíritu Santo. Y cuando alguien está lleno del Espíritu Santo, lo que aquí aparece, conforme Pablo nos está diciendo, es mansedumbre y ternura. Realmente es eso. Es el fruto del Espíritu. Amor, paz, bondad, benignidad, fe, mansedumbre, templanza. Contra estas cosas no hay ley. No hay quien pueda derrumbar. No olvidemos que la espada del Espíritu es la palabra. Y la palabra por sí sola hablará, porque el Espíritu siempre, nadie pudo defender la palabra de Dios, ni nadie puede destruirla. Un detalle tan tonto, ¿no? Esto se me olvidó ahora, un gran pensador francés que dijo que en su casa nunca entraría la palabra de Dios.
No obstante, él murió y su casa aún hoy es la sede de la sociedad bíblica. ¿Quién desafía a Dios? Pablo condujo todas las dificultades con bondad y humildad. Lo carnal es débil, corrupto y solo traerá derrota y confusión. Las armas de Dios están firmadas en su poder. Verdad, el amor, la fe, la bondad, la esperanza, la rectitud, la justicia, la palabra. Ellas son poderosas para anular todo pensamiento, sofisma, argumento, raciocinio contra la verdad. Nadie puede ir contra la verdad. Y para derribar toda fortaleza maligna albergada en el corazón que quiere resistir contra Dios. Hay muchas personas que por H o por B resisten al Señor y no quieren. Y el Señor, por amor y misericordia, sigue trabajando en sus vidas, aun cuando sabe cuál va a ser el final de esta persona, porque algunos escogerán el camino ancho y no hay otra manera, es su elección. No obstante, aquel que es sincero, como lo fue el apóstol Pablo, puede equivocarse. Wow, él se equivocó tanto que estaba persiguiendo a Jesús. Y Jesús tiene que venir y decirle, dura cosa es. No estaba equivocado, pero ahora no. Pablo llegó a comprender, porque el Señor se le reveló, porque el Señor habló a su corazón. Segunda de Timoteo 3, 16 a 17 dice, toda escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el ser humano, hombre de Dios, sea perfecto, equipado para toda buena obra. Eso nos muestra la importancia de conocer la palabra. Si no lees la Biblia, no vas a conocer al Señor de la palabra y menos su palabra. Toda palabra de Dios es verdadera. Y cualquier que pone Dios a prueba se da cuenta de que Dios es verdad. Entonces, qué importante es que busquemos, que conozcamos, que vivamos la palabra. No vivéis religión, hermano. La religión llevará a mucha gente al infierno, de verdad. No importa, pueden ser evangélicos también. Quizás haya muchos evangélicos que no tengan aceite en su lámpara y que en aquel día diga, ay Señor, yo cantaba en el coro, yo predicaba en el púlpito de la iglesia Buen Pastor de 3 cantos. Y así va a decir, apartados de aquí, no os conozco. Porque el que entra en el reino del cielo es necesario nacer de nuevo. De nuevo. Es necesario ser hijo, no miembro, hijo de Dios. La segunda acusación es la experiencia con Cristo del apóstol Pablo. Para los que les acusaban era inferior, diferente a la de sus acusadores. Le acusaban de que, bueno, tú no eres apóstol, porque tú, mira, no es eso parte de los 12, estas cosas que tenemos los seres humanos que no sé cuándo. Yo creo que solo acabará en el cielo, porque somos tan puntillosos y el orgullo se ve tan grande en nuestras puntillas. Vosotros veis, dice Pablo, 2 Corintios 17 a 12, las cosas según la apariencia exterior. Si alguno tiene confianza en sí mismo de que es de Cristo, considere esto dentro de sí otra vez. Analízate que así como Él es de Cristo, también lo somos nosotros. Pues aunque yo me gloríe, más todavía respeto de nuestra autoridad que el Señor nos dio para edificación y no para vuestra destrucción, no me avergonzaré, para que no parezca como que deseo asustaros con mis cartas. Porque ellos dicen, las cartas son severas y duras, pero la presencia física es poco impresionante y la manera de hablar menospreciable. Duras palabras de este pueblo. Esto tenga en cuenta tal persona, que lo que somos en palabra por carta, estando ausente, lo somos también en hechos, estando presentes. Porque no nos atrevemos a contarnos, ni a compararnos con algunos que se alaban a sí mismos, pero ellos
midiéndose a sí mismo y comparándose consigo mismos, carecen de entendimiento. Los opositores acusaban a Pablo de que su experiencia con Cristo no era lo bastante válida como para calificarlo como apóstol, ni aún para ser cristiano. Pablo comienza su defensa acusándolos de fijarse en la apariencia, porque así somos. Decía el pastor que predicó ayer, uno de los pastores, que solo vemos muchas veces lo que está en nuestra nariz, ¿no? Solo vemos eso, lo que está ahí frente a nosotros. Y no somos capaces de ver lo que Dios quiere que veamos. No alcanzan a ver más allá de la punta de la nariz. Por ello, la pregunta es, ¿quién de verdad tenía el poder y el derecho para guiar la congregación de Corintios? ¿Quién era el que podía hacer esto? Pablo basa su poder, hermanos, y su autoridad en que él fue llamado apóstol. Dios lo llamó y en el hecho de que estableció la iglesia de Corinto. Él fue el fundador de esta iglesia. La tercera acusación dice, el uso de la autoridad en forma jactanciosa, no decorosa para un apóstol. Decían hasta esto, que el apóstol abusaba del poder. Pablo insiste en que su autoridad dada a él por el Señor no es para destrucción o ruina, sino que es para edificación. Está luchando el pobre por la edificación y la gente aún le da patadas. Se vio obligado a recordar y vanagloriarse, que no es lo que él buscaba, para restablecer su autoridad apostólica. Él tuvo que defender y decir, mira, hermanos, yo soy apóstol, no porque lo quiera yo, porque Dios me eligió. Yo sé bien lo que era, pero el Señor me cambió. Su verdadera misión era conducir a los perdidos hacia Cristo, no estar en peleas entre hermanos, desconfianzas y suciedad y oscuridad como ellos estaban actuando. Siendo un instrumento de salvación era lo que él fue llamado y de edificación en la fe, no en ser controlador, destructor y fustigador. Él fue llamado para ser un canal. Y aquí me hizo pensar algo, hermanos, que lo aplico a mí mismo. Qué fácil es para un líder religioso que no tiene el Espíritu de Cristo aplicar su autoridad en una forma destructiva, a veces ocasionando la división de la iglesia, derrotando a la gente y destruyendo al rebaño. Estaba pensando, hermanos, y el año que viene voy a hacer 40 años de pastorado. Ya es decir, Dice, Dios mío, voy viejo y no me he enterado. Y en ese caminar, ¿cuántas veces he visto esta misma acción? Hombres y mujeres que en su espíritu levantan una autoridad divisora, matadora de la propia iglesia. Entonces, algunas conclusiones para nosotros. Segunda de Corintios 10, 13 a 18 dice, mas nosotros no nos gloriamos desmedidamente, sino dentro de la medida de la esfera que Dios nos señaló como límite para llegar también hasta vosotros. Pues no nos excedemos a nosotros mismos como si nos hubiéramos alcanzado, ya que nosotros fuimos los primeros en llegar hasta vosotros con el Evangelio de Cristo. No gloriándonos desmedidamente, eso es, en los trabajos de otro, sino teniendo la esperanza de que conforme vuestra fe crezca, nosotros, mira qué lindo, seremos dentro de nuestra esfera engrandecidos aún por vosotros, para anunciar el Evangelio aún a las regiones que están más allá de vosotros y para no gloriarnos en lo que ya se ha hecho en la esfera de otro. Pero el que se gloríe en el Señor, porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel al quien el Señor alaba. Pablo está enfrentando estas acusaciones de que es culpable de ser ambicioso, es egoísta y que trata de probar su superioridad sobre los otros. Como respuesta a la acusación, Pablo afirma que no se recomienda a sí mismo. Quizás dijera, no puedo ponerme a la altura de esta gente y no soy lo suficiente inteligente como para practicar estos tipos de juegos, sus juegos.
Pablo cumplía la tarea que le fue confiada por Dios. Él sabía que su objetivo era llegar a los gentiles con el fin de presentar a Cristo y plantar iglesias en donde no se había dado testimonio cristiano, donde no se había plantado iglesias. Pablo tenía en su corazón grandes esperanzas y quiero terminar con 3 de sus grandes esperanzas. La primera esperanza de Pablo era que los problemas de los corintios se resolvieran, que hubiera paz y unidad, con el resultado de que la fe de ellos se creciera, se incrementara. Porque, hermanos, donde reina la disconformidad, la confusión y las divisiones espirituales, la fe cristiana en la vida de los cristianos no crece. Donde hay contrariedad a lo que Dios espera, no hay crecimiento. Es desierto, es amargura de corazón, es peleas, es enfrentamientos, es mentiras, es estorbo, es escándalo. Segunda esperanza que él tenía, él anhelaba que la fe de los corintios creciera en amor mutuo y aceptación. El crecimiento de esta fe tendría 2 expresiones para Pablo: la fe en el evangelio auténtico y la fidelidad a la misión confiada. Pablo esperaba que la misma iglesia pudiera ser colaboradora en la misión que Dios había confiado de llevar el evangelio hasta los gentiles, hasta los confines de la tierra. ¿Qué creéis? ¿Que no eres fruto de la acción de Pablo? Sí, sí lo eres. Porque antes de ti, muchos otros dieron su vida por Cristo para que podamos llegar aquí hoy. Y nunca levantes tu brazo, tus alas o lo que sea para decir, no, yo me convertí solo. ¿Quién consigue convertirse solo? ¿Quién puede cambiar un ápice de su carácter si Dios no está? Tercero, su esperanza es que si la empresa misionera es un movimiento que se realiza por nuestro medio y no de forma solitaria, esperaba que juntos también la iglesia en Corinto anunciaran el evangelio. Él y la iglesia. Qué precioso era Pablo. Qué hombre tan lleno del Señor. No era superhombre. Tiene sus defectos como todos los de la Biblia y como todos nosotros. Pero fue un hombre que entendió y que glorificó al Señor. Pablo hizo lo que él y todo obrero cristiano debe hacer: reconocer que la gloria pertenece a ¿quién? Amén. La única empresa misionera merecedora es la que se origina como el plan o un plan de Dios. Solamente la empresa misionera que cabe dentro de los reglamentos divinos y da el honor al Señor sobrevivirá el escrutinio del tiempo y del mismo Dios. Cuando yo llegué aquí hace 27 años atrás, una de las cosas que la iglesia hacía, nuestra pequeñita iglesia, era salir en un determinado tiempo del año. Esto iba a las puertas de los pocos supermercados que había en la época para que hiciéramos la operación kilolitro. Algunos hermanos se acuerdan de esto, ¿no? ¿Cuántos hermanos están aquí que participaron del kilolitro? Eso es, ahí estamos. Fue la primera vez cuando yo llegué, yo nunca había oído hablar de kilolitro. Me hablaban de kilolitro. ¿Qué es eso de kilolitro? Fue muy interesante, porque yo estaba ahí con ellos, estábamos recibiendo los kilos para dar a aquellas personas que no daban, y ellos tenían una misión muy bonita porque ayudaban a cualquier ONG o organización benéfica aquí en Tres Cantos, ayudando con lo que recogía. Y muchas veces yo estaba allí y le daba un folletito diciendo, mira, estamos la operación. Ah, vosotros sois allí de la iglesia que está allí. Ah, muy bien, no, tranquilo que yo voy a apoyar. Y eso me sorprendió, porque muchas veces la gente dice, yo de iglesia no quiero saber nada, ¿no? Pero ¿sabe lo que me hizo hacer aquel día? Gracias. Gracias por los fundadores. Gracias por los hermanos menonitas. Gracias. Tuve la oportunidad de conocerlos porque han estado aquí. Pero yo agradecí a Dios. Yo no estaba haciendo nada, solo la continuación de una obra que Dios quiso en nuestra ciudad, de la cual tú haces parte.
No es una bendición. Es lo que Pablo quiere que aquella iglesia quería, que aquella iglesia de Corinto entendiera de verdad. Porque el que se gloríe en el Señor. Porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien el Señor alaba. Siempre es mucho mejor buscar la aprobación de Dios antes que la de los hombres. Si buscas aprobación de hombres, vas a ser infeliz, vas a entrar en depresión y no vas a conseguir nada, porque no hay manera de contentar a todo el mundo. Ni siquiera el hombre perfecto, Dios hecho hombre en esta tierra, contentó al ser humano. Somos así de malos, somos así de pecadores. Solo es importante saber qué dice Dios de ti. ¿Qué dice Dios de mí, Adonirá? Eso es importante. No importa el cómo testifiques sobre tus propios logros, porque en verdad se trata de lo que Dios dice sobre nosotros. Esto es lo que importa y lo que va a perdurar. Allá va Ananías obedeciendo al Señor su Dios, diciendo: Dios mío, lo que me voy a encontrar en la casa de Cornelio, donde está Pablo de Saulo de Tarso, ¿no? Pero él obedeció. A mí me encanta ese hombre, porque era contra. Yo decía, ¿yo qué voy a hacer con este matador de creyentes? Pero él fue. Y allí estaba Pablo esperando. Y él dice: hermano Pablo, Dios me ha enviado. Y ora. Simple oración. Cae como una escama de los ojos de Pablo, ¿verdad? Cambia hasta su nombre. Fundador de tantas iglesias. Siervo del Señor. Siervo lleno de perseverancia, de mansedumbre, aunque tenía carácter, de mansedumbre. Tierno. ¿Qué dice Dios de ti? Vamos a orar en esta mañana. Y concéntrate en esta semana. Señor, yo quiero escuchar qué tienes que decir de mí. Haz este ejercicio. ¿Qué quieres decirme a mí, Señor? ¿Cómo estoy yo? Porque si tú te comparas a los demás, quizás digan: no, yo estoy mucho más santo, yo voy al coro, yo voy a la iglesia, yo voy a la oración, yo voy a la escuela dominical, yo sirvo, yo frego, yo no sé cuánto, yo no sé qué. Pero es eso lo que Dios está diciendo. Escucha lo que Dios tiene que decir a ti por tu nombre. Somos muy hábiles en decir cosas de los demás, pero muy poco hábiles en escuchar lo que Dios quiere decir a nosotros. Y lo que Él quiere decir tiene mucha razón para una vida llena, para una vida donde el Espíritu de Dios obra con poder. Gracias, Padre, por tu presencia. Gracias por tu palabra. Enséñanos, Señor. Guíanos. No queremos alabarnos. No hay nada por qué alabarnos a nosotros mismos. Solo podemos alabarte a ti. Tú eres digno de toda honra. Tú eres sabio. Tú tienes todo bajo control. No hay nada que se te escape. Aún en los momentos más difíciles, como nos demuestra Pablo, Él sigue fiel a ti. Danos, Señor, esta fe perseverante en ti, que no se cansa, sino que se renueva cada día, y echa fuera de nuestros corazones este cansancio que no viene de ti, este lamento que no te pertenece a ti, porque nosotros somos pueblo escogido, nación santa, pueblo adquirido por Dios para anunciar tus virtudes, Dios. Ayúdanos en nombre de Jesús. Amén.